protestante intenta probar que María tuvo otros hijos, pero el padre Luis lo deja en ridículo en segundos. Padre, prepárese porque esta vez no se va a salir con la suya. Estas fueron las últimas palabras que el pastor Gabriel Mendoza murmuró para sí mismo mientras ajustaba nerviosamente su corbata azul marino y revisaba por quinta vez las notas manuscritas que había preparado durante 3 semanas. El sudor comenzaba a formarse en su frente a pesar del aire acondicionado que funcionaba a máxima potencia en el auditorio del Centro de Convenciones Internacional de Guadalajara, México. Era la mañana del miércoles 30 de julio de 2025, y lo que había comenzado como una conferencia católica de rutina estaba a punto de transformarse en uno de los confrontamientos teológicos más intensos que se recordarían en la ciudad jalisciense. Gabriel Mendoza, de 42 años, pastor principal de la iglesia evangélica Senda de Vida en la zona metropolitana de Guadalajara, había pasado las últimas 3 semanas obsesionado con una sola idea: demostrar públicamente que la doctrina católica sobre la virginidad perpetua de María era una falsedad bíblica. Su congregación de casi 500 miembros lo había estado presionando para que tomara una posición más agresiva contra lo que ellos consideraban errores doctrinales católicos que estaban ganando terreno en México. La oportunidad perfecta se había presentado cuando la Arquidiócesis de Guadalajara anunció que el reconocido padre Luis Toro, el carismático sacerdote venezolano famoso por sus debates teológicos virales, dictaría una conferencia magistral sobre María en el plan de salvación, en el centro de convenciones más importante de la ciudad. Gabriel había comprado su boleto inmediatamente y había comenzado una preparación meticulosa que rayaba en la obsesión. Había estudiado cada video disponible del padre Toro en Internet. Había memorizado decenas de versículos bíblicos que mencionaban a los hermanos de Jesús, y había consultado múltiples comentarios bíblicos protestantes que apoyaban la tesis de que María había tenido más hijos después de Jesús. El pastor evangélico estaba convencido de que había encontrado el punto débil del famoso apologista católico. En su mente, la cuestión de los hermanos de Jesús era tan evidente bíblicamente que no había manera de que el padre Toro pudiera dar una respuesta satisfactoria sin contradecir directamente las Escrituras. El auditorio principal del centro de convenciones tenía capacidad para 2,000 personas, y esa mañana se encontraba completamente lleno. La mayoría de los asistentes eran católicos practicantes de Guadalajara y las ciudades circundantes, pero también había presencia significativa de sacerdotes, seminaristas, religiosas y laicos comprometidos que habían viajado desde otros estados de México para escuchar al reconocido apologista venezolano. La arquitectura moderna del recinto, con sus líneas elegantes de acero y vidrio, contrastaba con el carácter profundamente tradicional del evento religioso que se desarrollaba en su interior. Enormes ventanales permitían que la luz matutina de Guadalajara bañara el espacio con una luminosidad dorada que creaba una atmósfera casi ceremonial. El padre Luis Toro había llegado a México 3 días antes, invitado por el cardenal Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, para una gira de conferencias que incluía también las ciudades de Puebla, León y la capital del país. Su reputación como defensor elocuente de la doctrina católica lo había convertido en una figura ampliamente reconocida en todo el continente americano. Esa mañana, el sacerdote venezolano se había levantado temprano en su habitación del Hotel Real Intercontinental. Había celebrado la misa privada en la capilla del hotel, había desayunado sobriamente y había dedicado 1 hora a la oración y la lectura espiritual, como era su costumbre antes de cualquier evento público importante. A las 9 en punto de la mañana, el padre Toro había sido recibido en el centro de convenciones por Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, quien fungiría como moderador del evento. Los 2 clérigos habían conversado brevemente sobre la situación religiosa en México y los desafíos que enfrentaba la evangelización católica en el contexto contemporáneo. Padre Toro, le había comentado Monseñor Arizmendi mientras caminaban hacia el auditorio. Espero que esté preparado para algunas preguntas difíciles. En Guadalajara tenemos una comunidad evangélica muy activa y algunos de sus líderes son bastante combativos en temas doctrinales. El padre Toro había sonreído con la serenidad que lo caracterizaba. Monseñor, he aprendido que las preguntas más difíciles a menudo son oportunidades para explicar mejor nuestra fe. Confío en que el Espíritu Santo guiará mis palabras. A las 10 de la mañana, Monseñor Arizmendi había subido al pódium para hacer la introducción formal del evento. Su voz, amplificada por el sistema de sonido profesional del auditorio, había resonado claramente en todo el recinto. Buenos días, queridos hermanos y hermanas.
Es un privilegio extraordinario tener con nosotros esta mañana al Padre Luis Toro, misionero internacional de la misericordia, enviado por su santidad el Papa Francisco, reconocido apologista católico y defensor incansable de nuestra santa fe. Los aplausos habían sido entusiastas y prolongados. El Padre Toro, vestido con su característica sotana negra impecablemente planchada, había caminado hacia el pódium con paso firme, y había saludado a la audiencia con una sonrisa cálida. Buenos días, queridos hermanos mexicanos. Es una alegría inmensa estar en esta hermosa ciudad de Guadalajara, tierra de tantos santos y mártires, hogar de la devoción guadalupana que tanto ha marcado la fe de todo el continente americano. Durante los primeros 45 minutos, el Padre Toro había desarrollado magistralmente su conferencia sobre el papel de María en la historia de la salvación. Con una combinación perfecta de erudición teológica y sencillez comunicativa, había explicado cómo la maternidad divina de María no era simplemente un hecho biológico, sino un elemento central del misterio de la encarnación. La Santísima Virgen María, había explicado con su voz clara y pausada, no fue simplemente una mujer que prestó su vientre para el nacimiento de Jesús. Ella fue la primera discípula, la primera creyente, la primera que dijo sí al plan divino de salvación. Su fiat no fue solo el consentimiento para concebir al Salvador, sino el modelo perfecto de la respuesta que todo cristiano debe dar a la voluntad de Dios. La audiencia había seguido cada palabra con atención profunda. Muchos tomaban notas, otros grababan discretamente en sus teléfonos móviles, y algunos simplemente se dejaban llevar por la elocuencia del sacerdote venezolano, que había logrado hacer accesibles conceptos teológicos complejos. Gabriel Mendoza, sentado en la quinta fila del lado derecho del auditorio, había escuchado toda la presentación con una mezcla de admiración involuntaria y determinación creciente. Reconocía la habilidad oratoria del Padre Toro, pero estaba convencido de que todo el edificio argumental católico se vendría abajo cuando él planteara la cuestión de los hermanos de Jesús. Durante su preparación, Gabriel había identificado específicamente los versículos bíblicos que consideraba irrefutables: Mateo 13:55, Marcos 6:3, Juan 7:3-5 y 1 Corintios 9:5. En su perspectiva, estos pasajes demostraban claramente que Jesús había tenido hermanos biológicos, lo cual contradecía directamente la doctrina católica de la virginidad perpetua de María. El pastor evangélico había estudiado también las respuestas católicas tradicionales a estas objeciones, pero las encontraba poco convincentes. La explicación de que estos hermanos eran en realidad primos o parientes le parecía un artificio exegético diseñado para preservar una doctrina que no tenía fundamento bíblico sólido. Cuando el Padre Toro terminó su conferencia principal, Monseñor Arizmendi regresó al pódium para abrir el periodo de preguntas y respuestas. Padre Toro, muchas gracias por esa presentación tan enriquecedora. Ahora abrimos un espacio para que nuestros hermanos puedan hacer preguntas o plantear inquietudes sobre el tema que hemos tratado. Varias manos se alzaron inmediatamente. Las primeras preguntas fueron relativamente sencillas. Consultas sobre devociones marianas específicas, solicitudes de clarificación sobre algunos puntos doctrinales y testimonios personales de fe mariana. Gabriel Mendoza esperó pacientemente su turno. Había decidido que su estrategia sería plantear la cuestión de manera directa y contundente, citando los versículos bíblicos de memoria para demostrar que estaba bien preparado y que no se trataba de una pregunta improvisada. Después de 20 minutos de preguntas, Gabriel finalmente levantó la mano. Monseñor Arizmendi lo señaló. Sí, hermano, adelante con su pregunta. Gabriel se puso de pie lentamente, consciente de que todos los ojos del auditorio se dirigían hacia él. Su corazón latía con fuerza, pero su voz salió clara y firme. Buenos días, Padre Toro. Mi nombre es Gabriel Mendoza. Soy pastor evangélico aquí en Guadalajara. Tengo una pregunta muy específica sobre algo que usted ha estado explicando. Un murmullo de expectativa recorrió el auditorio. La presencia de un pastor protestante haciendo preguntas en una conferencia católica no era común, y muchos asistentes intuían que se avecinaba un intercambio teológico interesante. El Padre Toro asintió cortésmente. Por supuesto, Pastor Mendoza. Será un gusto responder su pregunta. Gabriel respiró profundamente y lanzó lo que consideraba su argumento más contundente. Padre, usted ha hablado extensamente sobre la virginidad de María, pero me gustaría que me explique cómo reconcilia esta doctrina con los claros testimonios bíblicos sobre los hermanos de Jesús. En Mateo 13:55 leemos: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? En Marcos 6:3 dice: ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón?
Y en Juan 7:3-5 vemos que sus hermanos le hablan a Jesús. ¿Cómo puede usted afirmar que María no tuvo otros hijos cuando la Biblia claramente dice que Jesús tenía hermanos? El silencio que siguió fue absoluto. Gabriel se sintió satisfecho con la precisión de su pregunta. Había citado los versículos de memoria, había planteado la cuestión de manera respetuosa pero directa, y estaba convencido de que había puesto al padre Toro en una posición difícil. Los 2000 asistentes esperaban la respuesta con expectación. Muchos católicos se sentían ligeramente incómodos, no porque dudaran de su fe, sino porque reconocían que la pregunta del pastor evangélico tocaba un punto que requería una explicación cuidadosa. El padre Toro permaneció en silencio por unos 5 segundos, no porque no supiera qué responder, sino porque quería formular su respuesta de manera que fuera tanto educativa como persuasiva. Cuando finalmente habló, su voz tenía la misma serenidad de siempre, pero había algo en su tono que sugería que estaba a punto de desarrollar una argumentación particularmente sólida. Pastor Mendoza, le agradezco mucho su pregunta porque me permite aclarar una confusión muy común que surge precisamente de no entender el contexto cultural y lingüístico de los textos bíblicos que usted ha citado. Gabriel se sintió ligeramente inquieto. El tono confiado del padre Toro sugería que tenía una respuesta preparada, lo cual no era lo que él había esperado. Antes de responder específicamente a los versículos que usted menciona, continuó el sacerdote, permítame hacerle una pregunta que creo que será muy útil para todos los presentes. Gabriel asintió, aunque comenzaba a sentir que la dinámica del intercambio no estaba desarrollándose como él había planeado. Pastor Mendoza, usted que conoce bien las Escrituras, ¿podría decirme cuántas veces la Biblia menciona específicamente que estos supuestos hermanos de Jesús son hijos de María? La pregunta cayó como un rayo en la mente de Gabriel. En todas sus semanas de preparación, había memorizado los versículos que mencionaban a los hermanos de Jesús. Había estudiado las genealogías. Había leído comentarios bíblicos. Pero nunca había prestado atención específica a si la Biblia afirmaba explícitamente que estos hermanos eran hijos de María. Bueno, padre, respondió Gabriel con menos seguridad de la que había mostrado inicialmente. La Biblia dice claramente que son hermanos de Jesús. Y como Jesús es hijo de María, es lógico asumir que ellos también son sus hijos. El padre Toro sonrió suavemente, pero no de manera condescendiente, sino con la paciencia pedagógica que caracterizaba su ministerio. Pastor, esa es precisamente la confusión que necesitamos aclarar. Usted está haciendo una suposición lógica desde nuestra perspectiva cultural moderna, pero no está leyendo los textos en su contexto original. En el auditorio, la tensión era palpable. Muchos asistentes se inclinaban hacia adelante en sus asientos, conscientes de que estaban presenciando un momento educativo importante. La respuesta a mi pregunta, continuó el padre Toro, es que la Biblia nunca, ni una sola vez, dice que estos hermanos de Jesús sean hijos de María. Y esto no es una coincidencia ni un descuido de los evangelistas. Es una omisión muy significativa que nos debe hacer reflexionar. Gabriel sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Durante semanas había estado seguro de que tenía argumentos irrefutables, pero ahora se daba cuenta de que había construido su argumentación sobre una premisa que nunca había verificado directamente en el texto bíblico. Pero padre, insistió Gabriel, tratando de recuperar terreno. Si son hermanos de Jesús y Jesús es hijo de María, ¿no es natural asumir que María es también la madre de ellos? El padre Toro negó suavemente con la cabeza. Pastor, ese es exactamente el error que cometen muchos hermanos protestantes sinceros como usted. Están aplicando conceptos culturales modernos a textos antiguos, escritos en un contexto cultural completamente diferente. El sacerdote venezolano se dirigió hacia el centro del escenario, acercándose más a la audiencia, y su voz tomó el tono de un profesor que está a punto de explicar un concepto fundamental. En la cultura semítica del primer siglo, la palabra hermano tenía un significado mucho más amplio que en nuestras culturas modernas. En arameo, la lengua que hablaba Jesús, y en hebreo, no existían palabras específicas para primo, sobrino o pariente cercano. Todas estas relaciones se expresaban con la palabra hermano. Gabriel escuchaba con creciente incomodidad. Esta explicación no aparecía en ninguno de los comentarios bíblicos protestantes que había consultado durante su preparación. Por ejemplo, continuó el padre Toro, en Génesis 13:8, la Biblia dice que Abraham le dice a Lot, «No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos». Pero sabemos por Génesis 11:27 que Lot era sobrino de Abraham, no hermano. ¿Por qué entonces lo llama hermano? Porque en la cultura semítica, hermano incluía a todos los parientes cercanos. Un murmullo de comprensión recorrió el auditorio.
Muchos católicos que habían escuchado esta explicación antes la encontraban convincente, pero para otros era información nueva que arrojaba luz sobre una cuestión que siempre les había generado dudas. Gabriel se dio cuenta de que su argumento principal se estaba desmoronando, pero decidió intentar un último recurso. Pero padre, en los versículos que cité, se mencionan nombres específicos: Santiago, José, Judas y Simón. Si no eran hijos de María, ¿quiénes eran exactamente? La sonrisa del padre Toro se hizo más amplia. Era evidente que había estado esperando precisamente esa pregunta. Pastor Mendoza, me alegra mucho que haga esa pregunta porque me permite mostrarle cómo la misma Escritura nos da la respuesta. El sacerdote comenzó a caminar lentamente por el escenario mientras hablaba, como un detective que está a punto de revelar la solución de un misterio. En Mateo 27:56, el evangelista nos dice que al pie de la cruz estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Notó usted, pastor, que menciona a María la madre de Santiago y de José? Gabriel sintió un escalofrío de reconocimiento. Esos eran dos de los nombres que él había citado como hermanos de Jesús. En Marcos 15:40, continuó implacablemente el padre Toro, leemos: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Y en el versículo 47 del mismo capítulo, y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. El silencio en el auditorio era absoluto. Gabriel se dio cuenta de que estaba siendo confrontado con evidencia bíblica que nunca había considerado durante su preparación. Pastor, dijo el padre Toro con voz suave pero firme, la Biblia nos está diciendo claramente que Santiago y José, dos de los supuestos hermanos de Jesús que usted mencionó, tenían otra madre diferente a la Virgen María. Una mujer que también se llamaba María, pero que obviamente no era la madre de Jesús. Gabriel se sentó lentamente. Su estrategia cuidadosamente planeada se había desmoronado completamente en menos de 10 minutos, pero el padre Toro aún no había terminado. Y hay más evidencia bíblica, pastor. En Juan 19:25 leemos: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Aquí vemos que había otra María, esposa de Cleofas, que era hermana de la Virgen María. El padre Toro hizo una pausa para permitir que la audiencia procesara esta información. La tradición cristiana primitiva, basándose en estos textos bíblicos, identificó a esta María, esposa de Cleofas, como la madre de Santiago y José. Es decir, estos supuestos hermanos de Jesús eran en realidad sus primos, hijos de la hermana de su madre. En la quinta fila, Gabriel Mendoza se sentía completamente abrumado. Durante semanas había estado convencido de que tenía argumentos irrefutables contra la doctrina católica, pero en menos de 15 minutos, el padre Toro había demostrado no solo que sus argumentos eran débiles, sino que la evidencia bíblica apoyaba exactamente la posición contraria. Pero el sacerdote venezolano aún tenía una última carta que jugar. Pastor Mendoza, permítame mostrarle una evidencia bíblica aún más contundente que creo que será definitiva para resolver esta cuestión. Gabriel levantó la mirada desde su asiento. A pesar de sentirse completamente superado por la argumentación del padre Toro, su formación pastoral lo llevaba a mantener cierta compostura y a escuchar hasta el final. En Juan 19:26 y 27, continuó el padre Toro con voz pausada pero firme. Leemos algo que debería hacer reflexionar profundamente a cualquier persona que afirme que Jesús tenía hermanos biológicos. El sacerdote caminó hasta el centro del escenario y citó de memoria con perfecta precisión. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Un silencio profundo envolvió el auditorio. Muchos asistentes conocían el pasaje, pero pocos habían reflexionado sobre sus implicaciones para la cuestión de los hermanos de Jesús. «Pastor», dijo el padre Toro dirigiéndose directamente a Gabriel, «según la ley judía de la época, si Jesús hubiera tenido hermanos biológicos, ellos habrían sido los responsables naturales del cuidado de su madre viuda. ¿Por qué entonces Jesús encomienda el cuidado de María a Juan, que no era familiar, si supuestamente tenía 4 hermanos vivos? Gabriel sintió que cada palabra era como un martillo que golpeaba los cimientos de su argumentación. La lógica era implacable. En la cultura judía del primer siglo, los hijos varones tenían la obligación ineludible de cuidar a su madre viuda. Si María hubiera tenido otros hijos, la acción de Jesús habría sido no solo innecesaria, sino culturalmente inapropiada. La respuesta es evidente.
continuó el padre Toro. Jesús sabía que su madre no tenía otros hijos que pudieran cuidarla. Por eso la encomendó al cuidado de Juan, el discípulo amado. En la audiencia, un murmullo de comprensión y admiración se extendía gradualmente. Muchos católicos que habían luchado con esta cuestión durante años sentían que finalmente tenían argumentos sólidos y bíblicos para defender su fe. Algunos tomaban notas frenéticamente. Otros grababan discretamente en sus teléfonos, conscientes de que estaban presenciando una clase magistral de apologética católica. Gabriel Mendoza se dio cuenta de que había subestimado gravemente a su oponente. El padre Toro no solo conocía profundamente las Escrituras, sino que tenía una comprensión del contexto histórico y cultural que hacía que sus argumentos fueran prácticamente irrefutables. Pero hay aún más evidencia, pastor, continuó implacablemente el sacerdote venezolano. Permítame mostrarle algo que quizás nunca había considerado sobre el término primogénito, que aparece en Lucas 2:7. Gabriel se enderezó ligeramente en su asiento. El argumento del primogénito había sido uno de los pilares de su preparación. Si Jesús era el primogénito de María, razonaba, debía haber otros hijos posteriores. Los hermanos protestantes a menudo argumentan que si Jesús fue llamado primogénito, esto implica que María tuvo otros hijos después. Pero este argumento revela un desconocimiento de las costumbres judías de la época. El padre Toro se dirigió hacia una mesa lateral donde había dejado una Biblia abierta y tomó el micrófono inalámbrico para poder moverse con mayor libertad por el escenario. En la cultura judía, primogénito no significaba el primero de varios, sino el primer nacido que abre el vientre materno. Este título tenía implicaciones legales y religiosas específicas, independientemente de si había o no hermanos posteriores. Para ilustrar su punto, el sacerdote citó Éxodo 13:2. Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Como pueden ver, explicó, la ley judía requería la consagración del primogénito no porque hubiera hermanos después, sino porque era el primer hijo que abría el vientre materno. De hecho, tenemos evidencia arqueológica de tumbas judías del primer siglo, donde se hace referencia a niños que murieron sin tener hermanos y que son llamados primogénitos en sus epitafios. Gabriel se hundió más en su asiento. Cada argumento que había preparado estaba siendo sistemáticamente desmantelado con evidencia bíblica, histórica y arqueológica que él nunca había considerado. Monseñor Arismendi, que había estado observando el intercambio con gran interés, se acercó discretamente al micrófono. Pastor Mendoza, ¿tiene alguna respuesta o comentario adicional? Gabriel se puso de pie lentamente. Su orgullo pastoral luchaba contra la evidencia abrumadora que acababa de escuchar. Durante un momento consideró intentar una última réplica, pero se dio cuenta de que cualquier cosa que dijera sonaría desesperada y poco convincente. Padre Toro, dijo finalmente con voz que traicionaba su confusión interna, debo admitir que sus argumentos son más sofisticados de lo que esperaba. Sin embargo, mantengo mi posición de que la interpretación más natural de los textos bíblicos sugiere que Jesús tenía hermanos biológicos. Era una respuesta débil, y todos en el auditorio lo sabían, incluyendo Gabriel mismo. Pero era lo único que podía decir sin admitir públicamente que había sido completamente refutado. El padre Toro asintió con respeto hacia el pastor evangélico. Pastor, agradezco su honestidad y su disposición al diálogo. Permítame hacerle una pregunta final que creo que puede ayudarnos a todos a reflexionar más profundamente sobre esta cuestión. Gabriel asintió, aunque internamente se preparaba para otro golpe argumentativo. Si María hubiera tenido otros hijos después de Jesús, como usted sugiere, ¿por qué ninguno de los evangelistas menciona jamás su presencia durante los momentos más importantes de la vida de Jesús? Durante la huida a Egipto, solo se menciona a Jesús, María y José. Cuando Jesús se pierde en el templo a los 12 años, solo aparecen Jesús, María y José. En las bodas de Caná solo está María con Jesús. En la crucifixión, María está sola, y por eso Jesús la encomienda a Juan. La lógica era aplastante. Gabriel se dio cuenta de que si María hubiera tenido una familia numerosa, como él había argumentado, sería inexplicable que estos hermanos estuvieran completamente ausentes de todos los momentos significativos narrados en los evangelios. Más aún, continuó el padre Toro, cuando Lucas narra la Anunciación, registra que María pregunta al ángel, ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? Pero pastor, si María simplemente hubiera planeado tener una vida matrimonial normal con José, ¿por qué habría hecho esta pregunta? Ya estaba desposada con José según Lucas 1:27. La única explicación lógica de su pregunta es que ella había hecho un propósito de virginidad perpetua.
Gabriel sintió que cada palabra era un clavo más en el ataúd de su argumentación. La pregunta de María en la Anunciación realmente no tenía sentido si ella hubiera planeado tener relaciones matrimoniales normales con José. En la audiencia, la admiración por la erudición del padre Toro era evidente. Muchos asistentes intercambiaban miradas de asombro, conscientes de que estaban presenciando una defensa magistral de la doctrina católica, basada exclusivamente en evidencia bíblica. Finalmente, pastor, dijo el padre Toro acercándose a la conclusión de su argumentación, permítame compartir con usted y con todos los presentes un testimonio histórico que debería ser definitivo en esta cuestión. Gabriel se preparó para lo que intuía sería el golpe final. Los mismos fundadores del protestantismo reconocían la virginidad perpetua de María. Martín Lutero escribió, Cristo fue el único hijo de María, y la Virgen María no tuvo otros hijos después de él. Los hermanos realmente significan primos aquí, pues la Sagrada Escritura y los judíos siempre llamaron hermanos a los primos. Juan Calvino afirmó, bajo la palabra hermanos, los hebreos incluyen a todos los primos y otros parientes. Y Ulrico Zwinglio declaró, estoy firmemente convencido de que María, según las palabras del Evangelio como testimonio fiel, siendo virgen, concibió y dio a luz a su hijo, y después del nacimiento permaneció para siempre virgen pura e intacta. El silencio que siguió fue absoluto. Gabriel Mendoza se dio cuenta de que no solo había sido refutado por argumentos católicos, sino que los mismos fundadores de su tradición protestante habían sostenido la posición que él había venido a atacar. Pastor Mendoza, concluyó el padre Toro con voz suave pero firme, la doctrina católica de la virginidad perpetua de María no es una invención tardía o una tradición humana añadida al cristianismo. Es la fe que la Iglesia ha mantenido desde los tiempos apostólicos, basándose en una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras en su contexto original. Gabriel permaneció de pie por unos segundos más, consciente de que 2000 personas esperaban algún tipo de respuesta de su parte. Finalmente, con una voz que apenas podía ocultar su derrota, murmuró, Padre, agradezco sus respuestas. Obviamente necesito estudiar más profundamente estas cuestiones. Se sentó lentamente y el auditorio estalló en aplausos entusiastas. Pero no eran aplausos burlones o triunfalistas, sino de admiración genuina por la sabiduría y la caridad con que el padre Toro había manejado el intercambio. Monseñor Arismendi regresó al micrófono con una sonrisa de satisfacción. Padre Toro, muchas gracias por esa explicación tan clara y tan bien fundamentada. Creo que todos hemos aprendido mucho esta mañana. Pero el día aún no había terminado para Gabriel Mendoza. Mientras la conferencia continuaba con otras preguntas de la audiencia, el pastor evangélico permanecía sentado en su lugar, procesando mentalmente todo lo que había escuchado. Su esposa Carmen, que había venido con él al evento y había presenciado todo el intercambio desde la fila de atrás, se acercó discretamente durante un breve receso. Gabriel, le susurró, ¿estás bien? Su esposo la miró con una expresión que mezclaba confusión, humildad y algo que podría describirse como admiración reluctante. Carmen, creo que he estado equivocado durante muchos años. Ese padre sabe más de la Biblia que muchos pastores que conozco. La conferencia continuó durante otra hora, pero Gabriel apenas prestó atención al resto de las preguntas y respuestas. Su mente estaba completamente ocupada repasando cada argumento que había escuchado, cada versículo que había sido citado, cada evidencia histórica que había sido presentada. Cuando el evento finalmente terminó, Gabriel notó que varios asistentes se acercaban al padre Toro para hacer preguntas adicionales, pedirle autógrafos en libros de apologética o simplemente para agradecerle por su ministerio. Después de debatir internamente durante varios minutos, Gabriel tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. Se dirigió hacia donde estaba el padre Toro, esperó pacientemente su turno, y cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar a solas con él, dijo algo que jamás había imaginado que diría. Padre Toro, mi nombre es Gabriel Mendoza. Fui quien le hizo la pregunta sobre los hermanos de Jesús. El sacerdote venezolano sonrió cálidamente. Por supuesto, Pastor Mendoza. Fue una pregunta excelente que me permitió explicar una doctrina muy importante de nuestra fe. Gabriel respiró profundamente antes de continuar. Padre, vine aquí esta mañana convencido de que iba a exponer errores en la doctrina católica, pero usted ha demostrado un conocimiento de las Escrituras que me ha dejado humillado. Debo admitir que nunca había considerado muchos de los argumentos que usted presentó. El padre Toro puso una mano suave en el hombro del pastor evangélico. Pastor, la búsqueda sincera de la verdad siempre debe ser respetada, venga de donde venga. Usted hizo preguntas legítimas que merecían respuestas serias. Padre,
continuó Gabriel con voz ligeramente temblorosa. ¿Podría recomendarme algunos libros o recursos donde pueda estudiar más profundamente estas cuestiones? Creo que necesito reexaminar muchas de mis creencias. La sonrisa del padre Toro se hizo más amplia. Por supuesto, pastor. De hecho, si le parece bien, me gustaría invitarlo a almorzar mañana. Podríamos continuar esta conversación en un ambiente más privado. Gabriel se sintió abrumado por la generosidad del sacerdote que acababa de demoler públicamente sus argumentos. Padre, sería un honor. Pero debo advertirle que tengo muchas preguntas más. Pastor Mendoza, respondió el padre Toro con una sonrisa que combinaba sabiduría y caridad. Las mejores conversaciones teológicas siempre comienzan con muchas preguntas. Mientras salían del centro de convenciones bajo el sol radiante del mediodía guadalajarense, Gabriel Mendoza se dio cuenta de que su vida ministerial acababa de tomar un rumbo completamente inesperado. Lo que había comenzado como un intento de refutar la doctrina católica se había convertido en el inicio de un proceso de búsqueda que no sabía hacia dónde lo llevaría. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía emocionado por la perspectiva de aprender algo nuevo sobre la fe cristiana, incluso si eso significaba cuestionar creencias que había mantenido durante décadas. El restaurante La Tradición se encontraba en el corazón del centro histórico de Guadalajara, a apenas 3 cuadras de la Catedral Metropolitana. Sus muros de adobe colonial y sus arcadas de cantera rosa habían sido testigos de incontables conversaciones importantes a lo largo de más de 200 años de historia tapatía. Esa mañana del 30 de julio de 2025 se preparaba para albergar una de las más significativas. Gabriel Mendoza llegó 15 minutos antes de la hora acordada. Había pasado una noche casi en vela, repasando mentalmente cada argumento que había escuchado el día anterior en el centro de convenciones. Su esposa Carmen había notado su inquietud y le había sugerido que quizás sería mejor cancelar el almuerzo, pero Gabriel sabía que necesitaba esta conversación más de lo que había necesitado cualquier otra cosa en su vida ministerial. El pastor evangélico había vestido su mejor traje gris oscuro y había llevado consigo una Biblia de estudio que había anotado meticulosamente durante los últimos 15 años de ministerio. También portaba un cuaderno nuevo donde había escrito durante la madrugada una lista de preguntas que surgían de su reflexión sobre los eventos del día anterior. El mesero lo condujo hasta una mesa discreta en un rincón del patio interior, bajo la sombra de una bugambilia centenaria cuyas flores fucsia creaban un ambiente de tranquilidad y belleza natural. Gabriel ordenó un café americano y esperó, con una mezcla de ansiedad y expectación que no había experimentado desde sus primeros años como pastor. A las 12 en punto exactamente, el padre Luis Toro apareció en la entrada del restaurante. Vestía ropas civiles sencillas, una camisa blanca de algodón y pantalones oscuros, pero su presencia seguía siendo imponente. Su rostro sereno y su sonrisa cálida transmitían la misma paz que había demostrado el día anterior, incluso en medio del intercambio teológico más intenso. «Pastor Mendoza», dijo el sacerdote mientras se acercaba a la mesa. «Es un placer verlo nuevamente. Espero que haya descansado bien anoche». Gabriel se puso de pie para saludar, pero no pudo evitar una sonrisa irónica. «Padre Toro, le seré honesto. Apenas pude dormir. Su presentación de ayer me ha tenido pensando toda la noche». Ambos hombres se sentaron, y el padre Toro ordenó agua mineral con limón, manteniendo la sobriedad que caracterizaba todos sus hábitos. «Pastor», comenzó el sacerdote con voz suave, «antes de continuar cualquier conversación teológica, quiero asegurarme de que entienda algo muy importante. Ayer no fue mi intención humillarlo o hacerlo quedar mal públicamente. Mi único objetivo era explicar la doctrina católica de manera clara y fundamentada». Gabriel sintió una mezcla de alivio y admiración por la delicadeza pastoral del padre Toro. «Padre, se lo agradezco profundamente. Y debo admitir que, aunque fue incómodo ser refutado tan contundentemente, también fue educativo. Durante años he estado enseñando cosas sobre la doctrina católica que, aparentemente, no entendía correctamente». El padre Toro asintió con comprensión. «Pastor, eso es más común de lo que usted piensa. Muchos hermanos protestantes sinceros han recibido información incorrecta sobre lo que realmente enseña la Iglesia Católica. Esto no es culpa de ustedes, sino consecuencia de siglos de malentendidos y, lamentablemente, a veces de tergiversaciones deliberadas». Gabriel abrió su cuaderno y miró la primera pregunta que había anotado durante la madrugada. «Padre, si me permite, me gustaría hacer algunas preguntas más específicas sobre temas que me han estado inquietando». «Por supuesto, pastor. Para eso estamos aquí». Gabriel respiró profundamente antes de plantear su primera inquietud. «Padre, ayer usted demostró convincentemente que los hermanos de Jesús eran probablemente primos, pero tengo una pregunta sobre algo que no abordamos.
En 1 Corintios 9:5, Pablo escribe: No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas. Aquí Pablo claramente distingue entre los apóstoles y los hermanos del Señor. ¿Cómo explica esto? El padre Toro sonrió con aprobación. Excelente pregunta, pastor. Me alegra que haya estudiado el texto más profundamente. Esa distinción paulina es muy importante, y lejos de contradecir la explicación católica, la confirma. Gabriel se inclinó hacia adelante, intrigado. Si estos hermanos del Señor fueran apóstoles, Pablo no habría necesitado distinguirlos. Pero el hecho de que los mencione por separado indica que tenían un estatus especial en la comunidad cristiana primitiva, precisamente porque eran parientes cercanos de Jesús, no porque fueran sus hermanos biológicos. El sacerdote continuó su explicación mientras llegaba su agua mineral. De hecho, pastor, esto encaja perfectamente con lo que sabemos históricamente. Santiago, el llamado hermano del Señor, se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén, no porque fuera apóstol en el sentido estricto, sino porque era pariente de Jesús y había sido testigo de la resurrección. Gabriel tomó notas rápidamente, consciente de que cada explicación del padre Toro era más sofisticada de lo que había esperado. Padre, tengo otra pregunta. Si María permaneció virgen después del nacimiento de Jesús, ¿cómo debemos entender Mateo 1:25, que dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo? ¿No implica la palabra hasta que después sí la conoció? El padre Toro asintió, reconociendo que era una pregunta legítima que requería una respuesta cuidadosa. Pastor, esa es una objeción muy común, pero se basa en un malentendido del uso bíblico de la palabra hasta. En las Escrituras, hasta no siempre implica un cambio de situación después del periodo mencionado. Para ilustrar su punto, el sacerdote citó varios ejemplos bíblicos. En 2 Samuel 6:23 leemos que Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Significa esto que tuvo hijos después de morir? Obviamente no. En Mateo 28:20 Jesús dice: He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Significa que dejará de estar con nosotros después del fin del mundo? Por supuesto que no. Gabriel se sintió nuevamente impresionado por la profundidad del conocimiento bíblico del padre Toro. El Evangelio de Mateo simplemente quiere enfatizar que el nacimiento de Jesús fue virginal, sin especificar nada sobre lo que ocurrió después. Esto es completamente consistente con la virginidad perpetua de María. Los platos principales llegaron, pero ambos hombres apenas les prestaron atención, absortos en su conversación teológica. Padre, continuó Gabriel, tengo que admitir que sus explicaciones son muy convincentes bíblicamente. Pero tengo una pregunta más personal. Si acepto que María permaneció virgen, ¿cómo debo entender su papel en mi vida espiritual como cristiano? En mi tradición protestante, prácticamente no hablamos de María, excepto en Navidad. El rostro del padre Toro se iluminó. Era evidente que esta pregunta tocaba el corazón de su devoción personal. Pastor, esa es una pregunta hermosa que va al centro de por qué María es tan importante para los católicos. Permítame explicárselo de una manera que creo que resonará con su corazón pastoral. El sacerdote hizo una pausa para organizar sus pensamientos. María no es importante por sí misma, sino por su relación única con Jesús. Ella es el modelo perfecto del discípulo cristiano. La persona que dijo sí completamente a la voluntad de Dios, que creyó cuando era humanamente imposible creer, que permaneció fiel incluso al pie de la cruz. Gabriel escuchaba con atención creciente. Cuando los católicos veneramos a María, no la estamos adorando ni considerando igual a Dios. La estamos honrando como la primera y mejor discípula de su Hijo. Ella nos enseña cómo decir sí a Dios, cómo confiar en su plan incluso cuando no lo entendemos, cómo permanecer firmes en la fe durante las pruebas. El pastor evangélico había dejado de tomar notas y simplemente escuchaba, sintiendo que algo profundo se movía en su interior. Además, pastor, María es la madre que Jesús nos dio. En la cruz, cuando le dijo a Juan, «He ahí tu madre», no se estaba dirigiendo solo a Juan, sino a todos nosotros. María es la madre espiritual de todos los cristianos. Gabriel sintió una emoción inesperada al escuchar estas palabras. Durante décadas había visto la devoción mariana católica como algo supersticioso o idolátrico, pero la explicación del padre Toro la presentaba de una manera completamente diferente. «Padre», dijo Gabriel con voz ligeramente temblorosa, «debo confesar algo. Anoche, después de llegar a casa, mi esposa me preguntó qué había aprendido en la conferencia.
Cuando le conté sobre nuestro intercambio, ella me dijo algo que me impactó profundamente. El padre Toro esperó pacientemente. Ella me dijo, Gabriel, si ese padre católico conoce mejor la Biblia que tú, que has sido pastor durante 20 años, tal vez deberías considerar que ellos tienen razón en otras cosas también. Sus palabras me dolieron porque sabía que tenía razón. El sacerdote venezolano sintió una profunda compasión por la lucha interna que estaba presenciando. Pastor, la búsqueda sincera de la verdad siempre es dolorosa, pero también es liberadora. No debe avergonzarse de reconocer cuando ha estado equivocado. Eso requiere más valentía que mantenerse en el error por orgullo. Gabriel cerró su cuaderno y miró directamente a los ojos del padre Toro. Padre, tengo que hacerle una pregunta directa. Durante 20 años he sido pastor protestante. He predicado contra muchas doctrinas católicas. He enseñado a mi congregación que la Iglesia Católica enseña errores. Pero después de ayer y de esta conversación, estoy comenzando a preguntarme si he estado equivocado en todo. El silencio que siguió fue profundo. El padre Toro entendía la magnitud de la crisis espiritual que Gabriel estaba experimentando. Pastor, dijo finalmente con voz suave pero firme, no puedo tomar esa decisión por usted. Solo puedo decirle que la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó sobre Pedro, la que ha preservado la fe apostólica intacta durante 2000 años, la que tiene la plenitud de la verdad revelada. Gabriel sintió lágrimas formándose en sus ojos. Pero padre, ¿qué significa esto para mi ministerio? ¿Para mi congregación? ¿Para mi familia? Mi vida entera ha estado construida alrededor de ser pastor protestante. El padre Toro extendió su mano y la puso suavemente sobre la mano de Gabriel. Pastor, Dios nunca desperdicia una vida dedicada sinceramente a su servicio. Su experiencia pastoral, su conocimiento bíblico, su amor por las almas, todo eso son dones que Dios puede usar de maneras que usted ni siquiera puede imaginar ahora. Gabriel se limpió discretamente los ojos. Padre, ¿puedo hacerle una pregunta muy personal? ¿Usted siempre fue católico? El padre Toro sonrió con una mezcla de nostalgia y gratitud. Sí, pastor. Fui criado en una familia católica tradicional venezolana, pero durante mi adolescencia pasé por una crisis de fe muy fuerte. Por un tiempo consideré seriamente hacerme protestante, especialmente evangélico pentecostal. Gabriel se sorprendió por esta revelación. ¿Qué lo hizo quedarse en la Iglesia Católica? Fue precisamente el estudio profundo de las Escrituras y de la historia del cristianismo primitivo. Mientras más estudiaba, más me convencía de que la Iglesia Católica tenía la interpretación correcta de la Biblia y la continuidad histórica auténtica con los apóstoles. El padre Toro hizo una pausa antes de continuar. Pastor, permítame decirle algo que creo que necesita escuchar. Su crisis no es una tragedia, es una gracia. Dios lo está llamando a una comprensión más profunda de la verdad. No tenga miedo de seguir ese llamado. Gabriel se sintió abrumado por una mezcla de gratitud, confusión y algo que podría describirse como esperanza. Padre, ¿qué debería hacer ahora? ¿Cómo procedo desde aquí? El sacerdote venezolano reflexionó cuidadosamente antes de responder. Pastor, mi sugerencia sería que tome tiempo para estudiar seriamente la doctrina católica. No desde la perspectiva de refutarla, como hizo antes, sino desde la perspectiva de entenderla auténticamente. Lea a los padres de la Iglesia, estudie los documentos del magisterio, explore la riqueza de 2000 años de tradición católica. Gabriel asintió sintiendo que finalmente tenía una dirección clara. ¿Puede recomendarme algunos libros específicos? Por supuesto. Comenzaría con Fundamentals of Catholic Dogma, de Ludwig Ott, Jesus and the Jewish Roots of the Eucharist, de Brand Pitre, y las obras de Scott Hahn, quien fue pastor presbiteriano antes de convertirse al catolicismo. Gabriel tomó nota de cada recomendación. Padre, una última pregunta. Si eventualmente decidiera convertirme al catolicismo, ¿qué pasaría con mi ordenación ministerial? ¿Podría seguir sirviendo en ministerio pastoral? El padre Toro sonrió con comprensión. Pastor, la Iglesia Católica reconoce el valor de la experiencia pastoral de ministros convertidos. Hay programas específicos para pastores protestantes que desean servir como sacerdotes católicos. Su experiencia sería vista como un regalo, no como un obstáculo. Cuando finalmente salieron del restaurante, ya pasaban de las 3 de la tarde. El sol de Guadalajara brillaba intensamente sobre las calles coloniales, creando patrones de luz y sombra que parecían simbolizar la transición que Gabriel estaba experimentando en su vida espiritual. Padre Toro, dijo Gabriel mientras se despedían en la acera, no sé cómo agradecerle por su paciencia y su sabiduría. Ayer vine a su conferencia como adversario, y hoy me voy como... no sé exactamente qué.
pero definitivamente como alguien diferente. El padre Toro abrazó calurosamente al pastor evangélico. Pastor Mendoza, estaré orando por usted y por su familia durante este tiempo de discernimiento. Y por favor, no dude en contactarme si tiene más preguntas o si necesita apoyo durante este proceso. Gabriel caminó hacia su automóvil con pasos lentos, consciente de que su vida acababa de tomar un rumbo completamente inesperado. En su bolsillo llevaba los títulos de los libros que el padre Toro le había recomendado, y en su corazón llevaba semillas de una fe que estaba comenzando a transformarse de maneras que apenas podía entender. Esa tarde, mientras manejaba de regreso a su casa en las afueras de Guadalajara, Gabriel Mendoza sabía que había cruzado un umbral del cual no habría retorno. Su búsqueda sincera de la verdad lo había llevado a un lugar que nunca había imaginado. Y aunque el camino por delante era incierto, por primera vez en mucho tiempo se sentía genuinamente emocionado por las posibilidades que se abrían ante él. El sol del atardecer tapatío se reflejaba en el parabrisas de su vehículo mientras se dirigía hacia una conversación con su esposa, que sabía que sería una de las más importantes de su vida matrimonial. Pero antes de llegar a casa, Gabriel tomó una decisión impulsiva que lo sorprendió a él mismo. Desvió su ruta hacia la librería católica San José, que había visto mencionada en varios foros cristianos de Guadalajara. Si iba a estudiar seriamente la doctrina católica, como le había sugerido el padre Toro, necesitaba comenzar inmediatamente. La librería se encontraba en un edificio colonial restaurado cerca del templo de San José, en el barrio tradicional de Analco. Al entrar, Gabriel fue recibido por el aroma característico de libros nuevos, mezclado con el incienso que provenía de la capilla adyacente. Las estanterías de madera maciza albergaban cientos de títulos de teología, espiritualidad, apologética e historia eclesiástica. «Buenas tardes», lo saludó cordialmente la encargada, una señora de mediana edad con expresión maternal. «¿En qué puedo ayudarle?». Gabriel dudó por un momento. Durante 20 años había evitado cuidadosamente las librerías católicas, considerándolas fuentes de doctrina errónea. Ahora se encontraba buscando activamente sus recursos. «Buenas tardes, estoy buscando algunos libros específicos de apologética católica. Un sacerdote me recomendó algunos títulos». La señora sonrió con evidente satisfacción. «¡Qué maravilloso! ¿Podría decirme cuáles busca?». Gabriel consultó las notas que había tomado durante el almuerzo. «Fundamentals of Catholic Dogma», de Ludwig Ott, algo de Brandt Pitre sobre la Eucaristía, y obras de Scott Hahn. Los ojos de la encargada se iluminaron. «Excelentes elecciones. Tenemos todo eso en existencia. Y si me permite sugerirle, también tenemos algunos libros de católicos convertidos del protestantismo que podrían interesarle». Gabriel se sintió ligeramente incómodo por la sugerencia, pero asintió. «¿Cómo cuáles?». «Bueno, tenemos Rome Sweet Home, de Scott y Kimberly Hahn, Surprised by Truth, compilado por Patrick Madrid, y The Protestant's Dilemma, de Devin Rose. Todos son testimonios muy poderosos de protestantes que se convirtieron al catolicismo después de estudiar profundamente las diferencias doctrinales». Gabriel sintió un escalofrío de reconocimiento. Sin saberlo, esta mujer estaba describiendo exactamente su propia experiencia de las últimas 24 horas. «Los llevaré todos», dijo finalmente. Mientras la encargada preparaba su compra, Gabriel caminó por los pasillos de la librería, observando títulos que jamás había considerado leer. Obras de Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Juan Crisóstomo, documentos del Concilio Vaticano II, encíclicas papales. Era como descubrir un universo intelectual completamente nuevo. «Disculpe», le dijo a la encargada cuando regresó al mostrador. «¿Conoce usted al padre Luis Toro?». La expresión de la mujer se transformó inmediatamente en una de profunda admiración. «Por supuesto. El padre Toro estuvo aquí ayer por la tarde, después de su conferencia. Es un hombre extraordinario. Compró varios libros sobre Mariología y me comentó que había tenido un intercambio muy interesante con un pastor evangélico». Gabriel se sintió sorprendido y ligeramente avergonzado. Ese pastor evangélico era yo. La encargada lo miró con ojos completamente nuevos. «¿En serio? ¡Qué maravilloso! El padre Toro habló muy bien de usted. Dijo que había hecho preguntas muy inteligentes y que mostraba una búsqueda sincera de la verdad». Gabriel se sintió abrumado por la generosidad del sacerdote, quien incluso en su ausencia había hablado positivamente de él. ¿Qué libros compró el padre? Principalmente obras sobre la virginidad perpetua de María. Mencionó que quería profundizar más en el tema después de su presentación de ayer. Gabriel pagó sus libros, que resultaron ser una inversión significativa, pero sabía que era dinero bien gastado. Si iba a cuestionar las bases de su fe, necesitaba hacerlo con los mejores recursos disponibles. Al salir de la librería ya eran casi las 5 de la tarde.
El tráfico vespertino de Guadalajara comenzaba a intensificarse, y Gabriel sabía que Carmen lo estaría esperando en casa, probablemente con la cena preparada y llena de preguntas sobre su almuerzo con el padre Toro. Durante el trayecto a casa, Gabriel reflexionó sobre la extraordinaria transformación que había experimentado en menos de 2 días. El lunes por la mañana había sido un pastor evangélico seguro de sus convicciones, dispuesto a confrontar públicamente la doctrina católica. Ahora, el miércoles por la tarde, llevaba en su automóvil una bolsa llena de libros católicos y serias dudas sobre todo lo que había creído durante décadas. Su casa se encontraba en una colonia residencial de clase media en Zapopan, rodeada de jacarandas y bugambilias que su esposa cuidaba con dedicación. Al llegar, encontró a Carmen en la cocina, preparando chiles en nogada, su platillo favorito que ella siempre cocinaba cuando intuía que él necesitaba consuelo. ¿Cómo te fue con el padre católico?, le preguntó sin levantar la vista de los chiles que estaba limpiando. Gabriel dejó la bolsa de libros sobre la mesa del comedor y se sentó pesadamente en su silla habitual. Carmen, necesito contarte algo muy importante. El tono de su voz hizo que ella dejara inmediatamente lo que estaba haciendo y se sentara frente a él. ¿Qué pasa, Gabriel? Te ves muy preocupado. Gabriel tomó las manos de su esposa entre las suyas. Carmen, creo que he estado equivocado durante muchos años sobre la Iglesia Católica. Ella lo miró con una mezcla de comprensión y preocupación. ¿Qué te dijo ese padre? Durante la siguiente hora, Gabriel le contó detalladamente todo lo que había ocurrido. La refutación pública de sus argumentos sobre los hermanos de Jesús, la conversación profunda durante el almuerzo, las respuestas convincentes a cada objeción que había planteado, y la creciente convicción de que la Iglesia Católica podría tener razón en muchas cosas que él había rechazado. Carmen escuchó en silencio, interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas clarificadoras. Cuando Gabriel terminó su relato, ella permaneció callada por varios minutos. Gabriel, dijo finalmente, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Para nuestra Iglesia? ¿Para nuestros hijos? Era la pregunta que Gabriel había estado evitando enfrentar directamente. No lo sé, Carmen. Solo sé que no puedo ignorar lo que he aprendido. Si la Iglesia Católica realmente es la Iglesia que Cristo fundó, como afirma el padre Toro, entonces tengo la obligación de investigar seriamente esa posibilidad. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Gabriel sabía que ella estaba procesando no solo la información teológica, sino también las implicaciones prácticas de lo que él estaba considerando. Gabriel, dijo sin voltear, durante 20 años he sido la esposa de un pastor evangélico. He dirigido el ministerio de mujeres, he enseñado escuela dominical, he organizado eventos de la iglesia. Mi identidad entera está conectada con nuestro ministerio protestante. Gabriel entendía perfectamente su lucha. Lo sé, amor. Y no te estoy pidiendo que tomes ninguna decisión ahora. Solo te estoy pidiendo que ores por mí mientras estudio estas cuestiones más profundamente. Carmen se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. Gabriel, ¿y si después de estudiar decides que quieres convertirte al catolicismo? ¿Qué pasará conmigo? ¿Con nuestros hijos? ¿Con nuestra congregación? Eran preguntas para las cuales Gabriel no tenía respuestas fáciles. Carmen, lo único que puedo prometerte es que no tomaré ninguna decisión importante sin consultártelo primero. Pero también necesito que entiendas que no puedo fingir que no sé lo que ahora sé. Esa noche, después de cenar en un silencio lleno de pensamientos no expresados, Gabriel se retiró a su estudio pastoral. Era una habitación pequeña pero acogedora, con estanterías llenas de comentarios bíblicos protestantes, libros de teología reformada y sermones escritos a lo largo de 2 décadas de ministerio. Abrió el primer libro que había comprado, Rome Sweet Home, de Scott Hahn. En la contraportada leyó que Hahn había sido pastor presbiteriano y profesor de teología antes de convertirse al catolicismo. Su historia resonaba inmediatamente con la experiencia que Gabriel estaba viviendo. Comenzó a leer y no pudo parar. Hahn describía su propio proceso de descubrimiento, comenzando con objeciones protestantes similares a las que Gabriel había planteado, y siguiendo el rastro de evidencia bíblica e histórica que eventualmente lo llevó a la Iglesia Católica. A las 2 de la madrugada, Gabriel cerró el libro habiendo leído casi la mitad. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se daba cuenta de que cada argumento que Hahn había luchado por refutar, cada objeción que había intentado mantener, era exactamente lo que él mismo había estado experimentando. Se arrodilló junto a su escritorio y oró con una intensidad que no había sentido en años. Señor, no sé qué está pasando en mi vida. Durante 20 años he servido como pastor protestante, convencido de que estaba en la verdad. Pero ahora tengo dudas sobre todo. Te pido que me guíes.
Si la Iglesia Católica es realmente tu iglesia, dame la gracia de reconocerlo y el valor de actuar en consecuencia. Si estoy equivocado en mis dudas, ayúdame a encontrar respuestas convincentes, pero sobre todo, ayúdame a buscar tu verdad por encima de mi comodidad personal. Cuando finalmente se fue a la cama, encontró a Carmen despierta, esperándolo. ¿Cómo te sientes?, le preguntó suavemente. Confundido, asustado, pero también extrañamente esperanzado, respondió Gabriel. Es como si estuviera descubriendo el cristianismo por primera vez. Carmen tomó su mano en la oscuridad. Gabriel, quiero que sepas algo. Te casé porque admiraba tu pasión por la verdad y tu dedicación a Dios. Si esa búsqueda te está llevando en una dirección que no esperábamos, confío en que Dios tiene un plan. Gabriel sintió una oleada de gratitud hacia su esposa. ¿Estarías dispuesta a estudiar estas cuestiones conmigo? No te estoy pidiendo que cambies de opinión, solo que examines la evidencia. Carmen guardó silencio por un momento. Gabriel, si me hubieras hecho esa pregunta hace una semana, habría dicho que no rotundamente. Pero verte tan impactado por lo que aprendiste, ver la sinceridad de tu búsqueda, me hace pensar que tal vez debería al menos entender por qué estás considerando esto. Era más de lo que Gabriel había esperado. Gracias, Carmen. No sabes lo que significa para mí tener tu apoyo en esto. No te estoy dando mi apoyo todavía, le aclaró con una sonrisa que él no podía ver en la oscuridad, pero podía sentir en su voz. Te estoy dando mi disposición a escuchar. Los siguientes días fueron un torbellino de estudio, oración y reflexión. Gabriel leyó vorazmente cada libro que había comprado, tomando notas detalladas y comparando constantemente lo que leía con su comprensión previa del cristianismo. Cada libro parecía responder objeciones que ni siquiera sabía que tenía. Las explicaciones católicas sobre la autoridad papal, la tradición apostólica, los sacramentos, la intercesión de los santos y especialmente la Eucaristía, eran mucho más sofisticadas y bíblicamente fundamentadas de lo que jamás había imaginado. El viernes por la noche, 3 días después de su encuentro con el Padre Toro, Gabriel se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Ya no podía pretender que las diferencias entre el catolicismo y el protestantismo eran simplemente matices teológicos menores. Eran diferencias fundamentales sobre la naturaleza misma del cristianismo. Carmen había comenzado a leer algunos de los libros también, inicialmente con escepticismo, pero gradualmente con creciente interés. Una noche, mientras leían juntos en el sofá de la sala, ella le hizo una pregunta que lo sorprendió. Gabriel, si decides convertirte al catolicismo, ¿qué pasaría con tu ordenación? ¿Podrías seguir siendo pastor? Gabriel había estado investigando esa misma pregunta. Al parecer, la Iglesia Católica tiene programas especiales para pastores protestantes casados que quieren convertirse. Podrían ordenarme como sacerdote católico, manteniendo mi matrimonio. Es algo poco común, pero existe. Carmen lo miró con una expresión que mezclaba asombro y aprensión. ¿Has llegado tan lejos en tu consideración? Gabriel cerró el libro que estaba leyendo y la miró directamente. Carmen, creo que ya no se trata de si me voy a convertir, sino de cuándo. La evidencia es demasiado abrumadora para ignorarla. Esas palabras cayeron en la sala como una bomba silenciosa. Carmen sabía que su esposo no era una persona impulsiva, y si había llegado a esa conclusión después de días de estudio intensivo, probablemente había razones sólidas detrás de su decisión. ¿Qué necesitas de mí?, le preguntó finalmente. Necesito que me acompañes en este proceso, incluso si decides no convertirte tú misma. Necesito tu apoyo mientras navego las implicaciones prácticas de esta decisión. Carmen se acercó a él en el sofá y puso su cabeza en su hombro. Gabriel, después de leer parte de estos libros, tengo que admitir que algunas de las explicaciones católicas son más convincentes de lo que esperaba. No sé si estoy lista para convertirme, pero entiendo por qué tú estás considerándolo seriamente. Era un paso enorme en la dirección correcta, y Gabriel lo sabía. Esa noche, antes de dormir, ambos oraron juntos como no lo habían hecho en años, pidiendo a Dios que los guiara en la decisión más importante de sus vidas después de su matrimonio. El sábado por la mañana, Gabriel tomó una decisión que sabía que tendría repercusiones inmediatas. Llamó al Padre Toro. El sábado por la mañana, Gabriel Mendoza marcó el número del Padre Luis Toro con manos ligeramente temblorosas. Eran las 9 en punto, y el sol matutino de Guadalajara entraba por las ventanas de su estudio pastoral, iluminando los libros católicos que había estado devorando durante los últimos 3 días. Padre Toro, habla Gabriel Mendoza. Espero no molestarlo. Pastor Mendoza, qué gusto escucharlo. Para nada me molesta. ¿Cómo ha estado? Gabriel respiró profundamente. Padre, he estado leyendo los libros que me recomendó. Y necesito hacerle una pregunta directa.
Por supuesto, dígame. Después de todo lo que he estudiado, después de todas las evidencias bíblicas que me ha mostrado, creo que usted tiene razón. Creo que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo. ¿Qué debo hacer ahora? El silencio al otro lado de la línea duró apenas unos segundos, pero Gabriel pudo sentir la emoción contenida del sacerdote venezolano. Pastor Mendoza, lo que debe hacer es seguir orando y discerniendo. Pero si realmente siente que Dios lo está llamando hacia la Iglesia Católica, estaré honrado de acompañarlo en ese proceso. Padre, mi esposa también ha estado leyendo y está considerando lo mismo. ¿Podríamos reunirnos con usted hoy? Sé que es sábado, pero... Pastor, para algo así siempre tengo tiempo. ¿Qué le parece si nos vemos a las 4 de la tarde en la catedral? Podemos hablar en privado en la sacristía. A las 4 en punto de la tarde, Gabriel y Carmen Mendoza caminaron juntos por la Plaza de Armas hacia la imponente Catedral Metropolitana de Guadalajara. Sus torres gemelas se alzaban majestuosas contra el cielo azul de Jalisco, y Gabriel sintió una emoción extraña al pensar que quizás pronto ese edificio representaría su hogar espiritual. El Padre Toro los esperaba en la entrada lateral, vestido con sotana negra y su sonrisa característica. Pastor Mendoza, señora Carmen, bienvenidos a la casa de Dios. Los condujo hasta la sacristía, un espacio silencioso y sagrado, donde se preparaban los ornamentos litúrgicos y donde habían tenido lugar miles de conversaciones importantes a lo largo de los siglos. Padre, comenzó Gabriel sin preámbulos, Carmen y yo hemos llegado a la conclusión de que queremos ingresar a la Iglesia Católica, pero necesitamos su guía sobre cómo proceder. Carmen asintió junto a su esposo. Padre, al principio resistí las ideas de Gabriel, pero después de leer por mí misma, no puedo negar la evidencia, las explicaciones católicas sobre la Biblia, sobre la historia de la Iglesia, sobre los sacramentos. Todo tiene más sentido que lo que habíamos creído. El Padre Toro los miró con profunda satisfacción pastoral. Hermanos, lo que están experimentando es la gracia de Dios obrando en sus corazones. El proceso de conversión para personas en su situación implica varias etapas: estudio formal de la doctrina católica, periodo de preparación y finalmente la recepción en la iglesia. Gabriel había estado investigando estos procedimientos. Padre, ¿cuánto tiempo toma normalmente? Para personas con su formación teológica, generalmente entre 6 meses y 1 año, pero cada caso es diferente. Carmen hizo la pregunta que ambos habían estado evitando. Padre, ¿qué pasa con nuestra congregación actual? Gabriel ha sido su pastor durante 20 años. El rostro del Padre Toro se volvió más serio. Esa es una de las decisiones más difíciles que enfrentarán. Algunos miembros los entenderán, otros se sentirán traicionados. Pero la búsqueda de la verdad siempre requiere sacrificios. Gabriel había estado luchando con exactamente esa preocupación. Padre, tengo 450 miembros en mi iglesia. Son personas que confían en mí, que han seguido mi liderazgo espiritual. ¿Cómo les explico que todo lo que les he enseñado sobre el catolicismo estaba equivocado? Pastor, no todo lo que les enseñó estaba equivocado. Les enseñó a amar a Jesús, a leer la Biblia, a orar, a vivir vidas santas. Esos son fundamentos sólidos. Lo que necesitarán es la plenitud de la fe católica. Carmen tomó la mano de su esposo. Gabriel, hemos orado sobre esto toda la semana. Sabemos que es la decisión correcta, sin importar las consecuencias. El Padre Toro se inclinó hacia adelante. ¿Están listos para comenzar el proceso formal de preparación? Ambos asintieron simultáneamente. Sí, Padre. Queremos comenzar inmediatamente. Muy bien. Hablaré con el Cardenal Cabrera López sobre su situación especial. Un pastor protestante con 20 años de experiencia que se convierte al catolicismo es algo que debe manejarse con cuidado y sabiduría. Gabriel sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Padre, ¿hay alguna posibilidad de que pueda continuar en ministerio pastoral dentro de la Iglesia Católica? Pastor, existe un proceso especial para ministros protestantes casados que desean ordenarse como sacerdotes católicos. Es poco común, pero definitivamente posible. Su experiencia pastoral sería un gran regalo para la Iglesia. Carmen apretó la mano de Gabriel. Ambos sabían que estaban cruzando un umbral del cual no habría retorno. Padre Toro, dijo Gabriel con voz firme. Carmen y yo queremos formalmente solicitar nuestra recepción en la Iglesia Católica. El sacerdote venezolano sonrió con una mezcla de alegría y solemnidad. Hermanos, será un honor acompañarlos en este camino hacia casa. Se arrodillaron juntos en la sacristía de la Catedral de Guadalajara, y el Padre Toro ofreció una oración de acción de gracias por la gracia de la conversión que habían recibido. Cuando salieron de la catedral 1 hora después, el sol del atardecer tapatío bañaba la Plaza de Armas con luz dorada. Gabriel y Carmen caminaron en silencio hacia su automóvil.
conscientes de que sus vidas acababan de cambiar para siempre. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Carmen a su esposo. Como si hubiera estado perdido durante 20 años y finalmente hubiera encontrado el camino a casa. Esa noche, en la intimidad de su hogar, Gabriel y Carmen oraron juntos con una intensidad nueva, agradeciendo a Dios por haberlos guiado hacia la plenitud de la verdad católica y pidiendo fortaleza para los desafíos que sabían que enfrentarían. Lo que había comenzado como un intento de refutar públicamente la doctrina católica se había transformado en el inicio del capítulo más importante de sus vidas espirituales. Gabriel Mendoza, quien había llegado a la conferencia del padre Luis Toro como adversario, terminaba el día como futuro hijo de la Iglesia Católica. En su mesa de estudio, junto a los libros de apologética católica que habían catalizado su conversión, Gabriel escribió en su diario una sola línea que resumía todo lo que había experimentado. La verdad nos libera, incluso cuando duele dejar atrás lo familiar para abrazar lo verdadero. El silencio de la noche guadalajarense envolvía su hogar mientras dos almas recién convertidas se preparaban para el mayor cambio de sus vidas, confiando en que el mismo Dios que los había guiado hasta ese momento seguiría acompañándolos en el camino que se abría ante ellos.